Veamos nuevamente este video que fue uno de los temas principales en el transcurso de esta mañana. Un joven de 23 años que por razones que parecían sumamente extrañas decidió sacar su arma de fuego y disparar contra el guardia de seguridad del Colegio Internacional. En principio, la información que se manejaba era que a raíz de incidentes en el tránsito se vivió esta situación. Luego se conversa con este joven que ya está detenido y puesto a disposición de la Fiscalía y él confiesa las razones que lo motivaron. Se declara consumidor de alcohol y marihuana. La compañera Jazmín García siguió este caso, conversó, incluso pasábamos hace cuestión de minutos nada más, con este joven de 23 años y también con otras personas, Jazmín. ¿Es así? Así es, más temprano justamente hablábamos con Teófilo Rego, uno de los trabajadores del colegio que estaba en ese momento en el cual se produjo el disparo. Él estaba al lado del guardia prácticamente cuando a esa hora llegaban algunos alumnos y también funcionarios de la institución. Esto es lo que nos decía en su testimonio. El guardia se levantó, abrió todas las hojas, venía llegando una nena. Y claro, el que lo jugó, ¿verdad? O que el que disparó, ¿no? No sé, se bajó una compañera del auto. Pero imparable era la bocina que venía haciendo. Y bueno, al parar ahí se bajó una compañera del auto y ahí no apuntó directo. No dijo, le voy a matar. Directo. Y yo tenía mi maletín en mis manos y hice esto y la nena casi me cayó encima. Y el guardia dijo en guaraní, se pide. Él miró, sintió algo, tocó las nalgas y ya no sangre. Ahí él quedó re pálido. Y ahí ya la gente se alarmó, vinieron. Y esto es entonces lo que mencionaba, también hablábamos con el propio Marcelo, recordemos que él fue identificado a través de la placa de su vehículo. Inmediatamente luego de este episodio, él fue a su residencia, es ahí donde se lo localiza. En principio él no quería entregarse, pero luego de unas conversaciones con los intervinientes, entonces finalmente él accede a entregarse ante las autoridades. Esto es lo que mencionaba ya aquí frente a la oficina de la fiscal Alba del Valle. ¿Y mi papá? Quiero que aparezca mi papá. Tu papá está en Caguazú, te va a atender el defensor público y después tu papá se va a contactar con él. Bueno, y que me vea por televisión entonces y que sepa que no vale una mierda mi padre. Eso sabemos luego. Una mierda no vale mi padre, porque yo sigo acá. Sigo acá, y que me vea como estoy acá. Así estoy, gracias a mi padre. ¿Qué quiere decir a tu papá? Que gracias a él estoy así. ¿Por qué le culpas a tu papá? ¿Por qué le culpas a tu papá, Marcelo? Nada más voy a decir. ¿Tu papá es responsable de todo esto? Sí, él es responsable. Nada más voy a decir. Nada más voy a decir. ¿Por qué la reacción violenta, Marcelo? ¿Qué pasó para que te llegue a hacer esto? Padre ausente. Exacto. ¿Tu padre nunca estuvo contigo, Marcelo? Exacto. ¿Hace mucho no hablas con él? Exacto. Relación casi nula. En todo tiene la razón, señor. ¿Lo hiciste como para vengarte de tu papá? No, yo no hice para vengarme, señora. Yo le digo que la situación de este país, lo único que hace es que la gente se ponga cada vez más alcoholizada, porque solamente lo único que hay por las calles es expenda de bebida de alcohol, y lo único que este país infunde es a que uno se meta cocaína por la nariz y a que tome alcohol. Eso es lo que este país quiere. Y gracias a eso es todo esto lo que sucede. Gracias a este país, gracias al presidente Carter, gracias a todos ellos es lo que sucede. ¿Vos sos víctima de eso? Sí, soy la víctima presente y física de todo eso, de todo lo que le estoy diciendo que este país está sufriendo. ¿Pero por qué de la adicción a las drogas y la adicción al alcohol, porque eso es lo que está pasando en este país y nadie hace nada. Nadie hace nada. El alcohol crece, la droga crece y nadie hace un carajo. Y esto es lo que sucede. Pero vos sos consciente de lo que está contando Marcelo ahora. Por supuesto que sí, porque la droga y el alcohol de este país fue el que me hizo hacer todo lo que hice. Incluso llegar al tema de efectuar disparos, Marcelo. Exactamente. La culpa del país. Decía tu mamá que usas por una cuestión de seguridad el arma, ¿verdad? ¿El arma lo usas por seguridad, Marcelo? No, no voy a decir. La culpa del país.
El presidente Cartes y mi padre tienen la culpa de todo lo que está sucediendo. Hace mucho, ¿vos sos consumidor o hacía una crítica general nomás, Marcelo? Yo soy consumidor de marihuana, señor. Y la cocaína y el alcohol le está haciendo un daño gigantesco a nuestro país y a todo el mundo. Bueno, lo que hace este Conversábamos joven... con la Marcelo, de Marcelo, también conversábamos con ella, te decía, y ella expresó que se van a poner ahí. Bueno, lo que hace este joven obviamente es eludir él directamente la responsabilidad. Se le atribuyó en primera instancia a su padre, posteriormente al propio presidente de la República, Horacio Cartes, y señala como una crítica a la sociedad entera que nadie hace nada respecto a la propagación que ha tenido en los últimos años el consumo de alcohol y cocaína en nuestro país. Me confirman si estamos de vuelta con Jazmín. Incluso la madre había interrumpido nuestra charla con este joven, señalando que para lo único que sirve el diálogo con los medios de comunicación es para levantar polvareda. ¿Está Jazmín? ¿Te escuchamos? Sí, sí, te decía, hablamos también con la madre, ella mencionaba que la familia está dispuesta a ponerse a disposición de todas las partes afectadas, incluso están acompañando a Marcelo en estos momentos en la fiscalía, y decía que hace tiempo no tenía mayor comunicación con él, él ya estaba viviendo en forma independiente y que en reiteradas ocasiones incluso la madre le había pedido que se deshaga del arma de fuego que había adquirido. Esto es lo que nos decía, entre otras cosas. Visto que tenía un arma y le dije ¿por qué? Porque hay mucha delincuencia y mucha inseguridad, me dijo. No, sacate eso encima, le decía yo, no se haga, yo no le permitiría, y le dije a la chica que no permita, que tenga, pero bueno. Como para ustedes hicieron todo ya, ella es grande, decía. Sí, así mismo, ella es grande, él tiene 23 años, va a cumplir 24 años. Él ya sabe lo que hace. Es la primera vez que tenemos un inconveniente de ese tipo. Es la primera vez que tenemos un inconveniente, pero andaba de repente con mala compañía o cosas por el estilo. Y también volvimos a hablar nosotros con Marcelo posteriormente. Él dijo que no tiene nada en contra de las personas que resultaron afectadas, ni mucho menos de este portero del colegio, y que pide disculpas a todos los afectados y que incluso está dispuesto a resarcir el daño tanto físico como mental que pueda resultar a consecuencia de sus actos. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Completo reporte.